buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Saúl Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera cápsula informativa sobre expectativas de crecimiento económico de 2025. Estas cápsulas mensuales, como saben, son el resultado de la alianza estratégica entre Incomex y Banco Base y el objetivo, pues, es brindarles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico del país y los factores que influyen en él para una toma de decisiones financieras y comerciales informadas en sus empresas. Le damos la bienvenida, como siempre, a la maestra Ana Suara, gerente de análisis económico en Banco Base, que está aquí para explicarnos los indicadores económicos más relevantes al cierre del tercer mes del año. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Tienes... Hola, sí, ya. Muchas gracias. Hola, gracias a ti por invitarme, como siempre. Hola, Si Ana. quieres, Sí, nada más para recordarle antes de iniciar a la gente que pudieran ir de una vez poniendo sus preguntas y respuestas en el botón de Q&A de Zoom. Creo que definitivamente digo, antes, durante y después de escucharte van a surgir muchas preguntas, entonces si desde ahorita pueden ir depositándolas en ese botón, los invitamos a hacerlo. Y bueno, Ana, vamos con tu exposición para escucharte. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. gracias a ustedes. Pues bueno, empezamos y en general, pues ya sabemos, ¿no? Que la economía ahorita está, pues, muy ligada a todos, estos temas con Donald Trump, todos las amenazas arancelarias, pero yo creo que es importante primero como que plantear qué es lo que tiene, lo que quiere Donald Trump, ¿no? Lo que está buscando él, empezando porque ellos quieren mucho menos personas indocumentadas en su país, que bueno, si bien ellos traen ahí un tema de que les hace falta personal, etcétera, pues hay muchas razones por las que él y su base de votantes están buscando sacarlas, ¿no? También quieren frenar el tráfico de fentanilo pues de México, Canadá y de donde sea hacia Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos pues la drogadicción y todo este tema pues ha sido como que algo muy fuerte para ellos pues quieren reducirlo lo máximo posible. Otro de los factores que o que busca Trump es tratar de regresar la manufactura a Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que la economía estadounidense pues está más enfocada al sector terciario, que es al sector de servicios, pero pues la manufactura en general genera muchos empleos y empleos con salarios altos, ¿no? Y entonces también por eso es que están tratando de regresarla a su país y finalmente pues su enemigo número uno desde el término pasado, antes de Biden, pues esa es China, ¿no? Sabemos que China está compitiendo para tratar como que de quitarle a Estados Unidos el primer lugar de la economía más grande del mundo y entonces todos los esfuerzos también que se han visto por parte la administración pasada de Trump y esta administración es eso, ¿no? Quedarse como en el primer lugar de la economía más grande y para eso quieren aislar sobre todo a la economía de China, ¿no? Y bueno, a través de eso, pues han empezado, ellos armaron como que todo este tema de los aranceles, que sabemos que China también es uno de los principales exportadores, pues de manufacturas y de muchas cosas, ¿no? Del mundo, ¿no? Su economía, al igual que la de México, están basadas altamente en las exportaciones, ¿no? Pero ¿cómo afecta todo esto? Pues empezando porque el 83.06% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. Estamos súper ligados, nuestra manufactura y nuestra economía con la economía estadounidense, que esto empezó desde el Tratado de Libre Comercio en el 95 y cada vez se ha ido como que fortaleciendo esta relación a través de los años. El PIB de México o casi el 30% del PIB está explicado por las exportaciones. Entonces, este ramo es muy importante para el crecimiento económico de Estados Unidos, ¿no? Y de lo que va de México hacia Estados Unidos, estas exportaciones explican el 26% del PIB, solamente esto. Y a diferencia de eso, pues las exportaciones que van de Estados Unidos a México, lo que representan de su PIB, la verdad es que es casi nada. Entonces, este diferencial que hay entre lo que representa cada una de las cosas en los PIBs de cada uno de los países es lo que hace que Estados Unidos, en este caso Donald Trump, sea súper agresivo en el tema de aranceles, digo, contra México, contra Canadá y el resto del mundo, ¿no? Porque sí hay una afectación directa hacia nosotros o hacia nuestra economía a través de imponer
poner aranceles en general, ¿no? Y lo que está buscando Trump, bueno, en gran medida lo que quiere es hacer que pues estas exportaciones vayan o estén de la mano con el TEMEC, ¿no? Con esto que ellos negociaron cuando fue su primer mandato, sobre todo porque en el TEMEC, las reglas que vienen del TEMEC, pues no hay aranceles, ¿no? Y bueno, de todas las exportaciones de México, como vemos aquí en la grafiquita, podemos ver que una vez que pasamos del TLCAN al TEMEC, como que las exportaciones que cumplen con este tratado han ido disminuyendo poco a poco, ¿no? Y esto se debe porque, bueno, o se habla en general de que cuando se hizo este cambio del TLCAN al TEMEC, hubieron como que cosas que administrativamente pareciera o fueran como que más difíciles, por lo que muchas de las empresas pues no se cambiaron a patrón. Y si vemos, por ejemplo, la otra manera de exportar, que es por la nación más favorecida, que así se le conoce, pues los aranceles en promedio son de 3.3%, ¿no? Que son casi, o sea, bajitos, ¿no? O sea, casi nulos, en algunos sectores son mucho menores que ese 3.3%, y entonces como que no había problema por eso, pero para Trump, pues evidentemente sí es un problema, y por eso dijo que de las exportaciones de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos solamente no iban a tener aranceles las que cumplieran con tratado, ¿no? De libre comercio. Entonces, lo que está tratando de hacer es como que buscar una mayor integración entre los países. Y bueno, de las exportaciones de México que cumplen, o sea, de ese 48%, de las que cumplen con los aranceles, pues podemos ver que de los más importantes, la parte de los vehículos y maquinarias, maquinarias eléctricas, frutas y verduras, pues la mayoría de estos cumplen, inclusive en algunos casos, con el 99.9% o sea, están dentro del TEMEC, ¿no? Son otras cosas como por ejemplo, hierro y acero, bebidas alcohólicas, etcétera, que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, estas que vemos aquí arriba, sobre todo la parte del sector automotriz, que en realidad ha sido como que la base, o sea, sabemos que el sector automotriz mexicano es súper importante para el crecimiento económico de México, ¿no? Es lo que más exportamos hacia Estados Unidos, y mucha de la manufactura está englobada en esta parte. Entonces, por eso se habla de que, bueno, en la parte más importante, pues todavía sí estamos dentro del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como vemos en esta gráfica, pues casi todos, digo, con excepción de la parte de remolques y semirremolques o carrocerías de vehículos y automóviles, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con automóviles, con autopartes, con automóviles de turismo, vehículos para transportar mercancías, pues en general, pues sí se cumple, de hecho, casi en algunos casos con el 99% del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En el caso del sector automotriz, que es por eso que en este sector se puede decir que estamos como que, pues si bien no libres, porque sabemos que Donald Trump también ha amenazado con imponer aranceles específicamente a este sector, al menos por ahora o por el mes de marzo, pues por eso es que como hubo un como respiro, ¿no? En general, hacia México, que además de que pues México ha mostrado una como postura más calmada, no como por ejemplo Canadá, que luego puso medidas, o sea, contramedidas de lo de Donald Trump o la Unión Europea, ¿no? Y en el sector de acero y aluminio, que es otro de los sectores que ya Donald Trump impuso aranceles este mes del 25%, pues en este caso sí podemos ver que las exportaciones de México a Estados Unidos y de Canadá a Estados Unidos son muy pocas las que de hecho están bajo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Este sector sí ha estado muy expuesto, o sea, sí está muy expuesto a eso. Solamente en México, por ejemplo, el hierro y el acero, solo el 1% de todo lo que exportamos hacia Estados Unidos, pues está dentro del TEMEC, ¿no? Pero independientemente de esto, de que no estén dentro del TEMEC, tomando un poco en cuenta lo que vimos en el pasado, en 2018, cuando Donald Trump impuso por primera vez los aranceles a las exportaciones, bueno, importaciones de ellos, de acero y aluminio. De hecho,
digo, ahí no se hablaba si estaban o no dentro del TEMEC, etcétera, lo puso para todos, ¿no? De hecho, en ese tiempo pudimos ver que para el caso de México, las exportaciones aumentaron hacia Estados Unidos, porque independientemente de que haya puesto los aranceles, pues tienen que conseguir el acero y el aluminio de algún lugar, o sea, el uso que tiene Estados Unidos de este tipo de commodities supera a lo que ellos mismos producen de estos bienes, lo que si bien obviamente llevó a algunos países como a Canadá, a China, a Corea del Sur, a hacer como que, a Japón, a ser como que grandes perdedores porque vieron una reducción en sus exportaciones. En el caso de México, de hecho fue bueno, independientemente de que los bienes mexicanos también tenían aranceles. Entonces, por ese lado se puede hablar de que pues estamos hasta cierto punto a salvos, porque al final del día, la cercanía que tiene México con Estados Unidos ha hecho que, pues, que sea como que tenga esa facilidad, ¿no? De que, bueno, en lugar de traernos la de Japón, pues no lo vamos a traer de México, ¿no? Y bueno, en general, digo, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero es muy poco probable o lo que Donald Trump quiere es o que se produzcan los bienes en Estados Unidos, o sea, volver a hacer su manufactura mucho más fuerte o que la integración entre México, Estados Unidos y Canadá se vuelva mucho más dura, porque en realidad, si lo vemos desde este lado de México, es muy poco probable que puedan pues sustituir, ¿no?, los bienes que le manda México a Estados Unidos y traerlos de otro lado. Sabemos, por ejemplo, en el sector automotriz, que México compite directamente con Alemania y con Japón en los bienes producidos de este sector, y también Donald Trump está tratando de imponer aranceles del 25% a los autos y a este sector automotriz, tanto de Japón, de Alemania, de Corea del Sur. Entonces, en realidad, lo único que va a lograr hacer con esto es que, pues, se junten más, ¿no? Que se vuelvan mucho más unidos, porque pues independientemente de que haya un arancel de 25%, pues les conviene seguir importando cosas o bienes de México, porque estos bienes del sector automotriz, para ser súper específicos, pues son bienes manufacturados de muy alta calidad, que les digo, compiten con Alemania y con Japón, y pues al final del día este costo de transacción, porque estamos al lado de Estados Unidos, pues es mucho más corto, independientemente de que no le pusieran, por ejemplo, a Alemania, los costos de transportación son altísimos, que a lo mejor no podrían competir, ¿no?, con los precios. Y adicionalmente, si le agregas unos aranceles también a eso, pues los haría mucho más caros. E independientemente de esto, poner una planta en Estados Unidos del sector automotriz o casi de cualquier sector, pues va a tomar mucho más tiempo, mucho más de los 4 años a lo mejor que tiene Donald Trump, desde el momento en el que anuncien el dinero hasta que terminen de hacer todo, pues inclusive podría durar mucho más tiempo y no sería como que muy rápido hacerlo, ¿no? Y además de que los costos de producción en Estados Unidos, pues también son muchísimo más altos, ¿no? Y eso pues también lleva a que a lo mejor no sea tan atractivo hacer un reshoring que un nearshoring. Entonces todavía tenemos muchas ventajas y se espera, como les decía, que lo que está buscando Donald Trump es volvernos como que todavía más dependientes, ¿no? De ellos, ¿no? Y bueno, independientemente de todo esto y de todos los problemas que todavía, o sea, que hay para la economía de México y en el lado, sobre todo de los aranceles y de todas estas amenazas, la economía mexicana ya ha estado mostrando un signo de desaceleración. O sea, todavía no hay arancel, o sea, como les decía, hay unos cuantos aranceles, sobre todo al acero y al aluminio y a las cosas que no están dentro del TEMEC, pero la economía mexicana ya tiene meses mostrando signos de desaceleración desde el 2024, y de hecho los indicadores coincidentes y adelantados, que son una manera en la que INEGI, que ve estos datos, nos muestra en qué ciclo económico, o sea, si estamos en expansión o en contracción, muestran que la economía mexicana pudiera ya estar entrando en un
como momento recesivo. Inclusive esto, como les digo, es antes de que se impongan todos estos aranceles. De hecho, si recordamos, cuando se publicó el PIB del cuarto trimestre del 2024, vimos una primera contracción, digo, ya se había visto en el primer trimestre, pero pues fue casi nula. Honestamente, esto no es nada, pero esta caída del PIB trimestral de 0.63% ya es un poco más significativa, nos habla, y sobre todo sabiendo que pues en diciembre del 2024 pues no había aranceles ni nada, nos habla de que ya hay una desaceleración fuerte y es altamente probable que este primer trimestre del año podamos ver también una contracción en el PIB, lo que serían ya dos contracciones del PIB consecutivas y lo que típicamente a esto se le conoce como una recesión técnica. Todo apunta de que la economía mexicana podría ya estar en una recesión. Y esto se debe en general, porque digo, no solo México, la economía de México no solo está basada en exportaciones, sino otra parte muy fuerte de lo que hace que el PIB de México crezca es el consumo privado de las personas. Y ya hemos visto una fuerte desaceleración del consumo privado. De hecho, el último dato que tenemos muestra que hay una contracción del consumo privado de 0.82% y obviamente esto nos habla de que pues la gente está tratando, o está siendo como que más cautelosa a la hora de consumir, o en realidad pues ya no les está alcanzando con el dinero que tienen acumulado para tratar de consumir. Y el consumo normalmente, México o las personas consumen por tres, o sea, son, además del salario, del trabajo, de esta masa salarial que hay, lo que recibes por tu empleo, también el consumo está sumamente basado por el lado de las remesas, que si bien pues han ido alcanzando máximos históricos, podrían ya no ser como suficientes tampoco para que las personas en México consuman. Y la otra cosa también que es fuerte para el consumo, pues es toda la ayuda que el gobierno da, eso también ayuda al consumo, pero esto pues nos habla de que pues ya la gente en México no está consumiendo como lo estaba haciendo antes, ¿no? También se empezó a ver una desaceleración del consumo desde el año pasado y ya está en contracción. Y otro factor importante que nos habla de una contracción del consumo fue el día martes, no, lunes, que se publicó la inflación de México de la primera quincena de marzo. Vimos que la inflación de la primera quincena se ubicó en una tasa anual de 3.6%, desacelerándose significativamente. Esa desaceleración se dio principalmente por el tema de los energéticos, toda esta parte de gasolinas y energéticos en general, que mostró una contracción quincenal de 0.49% y se ubicó en una tasa anual de alrededor casi el 3%, ¿no? Digo, obviamente, típicamente la parte de la inflación de la energía, no, o sea, no nos dice que podría seguir siendo hacia adelante porque sabemos que el precio es muy volátil, pero también dentro de la inflación de servicios pudimos ver una desaceleración de los servicios al 4.25%. Esta inflación estaba muy cerca del 5% y cuando la inflación en servicios se desacelera tan rápido como lo hizo en la primera quincena de marzo, nos habla de que hay, o sea, que también el consumo pues está desacelerando, ¿no? O nos habla de un estancamiento del consumo o un fuerte deterioro del consumo, que también, digo, si bien todo esto es una buena noticia para Banco de México, pues obviamente no es una buena noticia para el crecimiento económico de México. Lo que sí nos señala es que posiblemente Banco de México se vaya a ver como que a lo mejor en la necesidad de hacer recortes más avanzados o más acelerados en la tasa de interés de México, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a las tasas de interés. Y otro factor que también nos está hablando de que pueda haber o que la economía de México podría también estar en recesión, es la inversión fija bruta. Normalmente, pues sabemos, ¿no? Que la inversión en carreteras y todo este tipo de cosas, pues genera también economía, pero también hemos estado viendo que la inversión fija bruta pues está en negativo, no está creciendo, está cayendo. De hecho, la última data que tenemos es que mostró una variación anual o sea, una caída anual de 4.6%. También esto nos hace pensar que la economía mexicana pues ya en general está en recesión. Y bajo este contexto pues esperaríamos
que en el primer trimestre del año la economía muestra, como les decía, o sea, una segunda contracción del PIB en tasa trimestral, que sea de 0.6%, y como les decía, pues esto ya nos hablaría de que estamos en una recesión técnica, y bajo este contexto podríamos hablar de que la economía de México crecería, o bueno, más bien se estancaría este año para crecer pues 0%, ¿no? Estaría como que mediocre. Obviamente, si las cosas con Estados Unidos se complican un poco más, que es algo que podría suceder, pero no, vaya, que no sea así como que Trump diga, ay, le vamos a poner aranceles a todo, como al principio decía. Ahorita está siendo como que mucho más cauteloso y está hablando como que de sectores específicos, etcétera, etcétera. Si todo esto sigue y las cosas se complican un poco más de lo que ya está, pues sí podríamos ver una contracción en el crecimiento económico del 2025 de al menos 1%, ¿no? Y bueno, esto es algo que no sucede básicamente desde la pandemia. O sea, a partir de la pandemia hemos estado creciendo pues de manera sostenida, no tanto a lo mejor como se esperaba o como quisiéramos crecer, pero sería pues nuestra primera recesión o nuestra primera contracción del PIB desde la pandemia. Ojo, una caída del 1%, pues tampoco, digo, ya pasamos por la pandemia y eso fue una locura, que fue una caída como del 8%, donde sí hubo una destrucción de empleos, una contracción, una caída del 1% o en el primer trimestre del 0.6%, pues todavía no estamos hablando de que habría una destrucción de empleos en México, ¿no? Sería más como digo, por ejemplo, la caída en el consumo en su mayoría nos habla de que hay cautela y de que los consumidores se están esperando a ver qué va a suceder también. O sea, como que todos están en espera a ver qué sucede, y eso es así, es como podría estar el resto del año. No veo que vaya a haber una destrucción como les digo, de empleos, y que esto se vaya a volver una como locura en general. Y bueno, esta desaceleración, como les mencionaba, pues va a ser y puede obligar a que Banco de México recorte mucho más rápido la tasa de interés. Ahorita va a ser la siguiente decisión mañana jueves. Se espera una recorte en la tasa de interés de entre el 25 y 50 puntos base. Es posible que sí hagan un recorte de 50 puntos base, mandándola de 9.5% que está ahorita al 9%, y es altamente probable que finalicemos el año con una tasa de interés del 8.5%. Obviamente, si hay un deterioro mayor o más significativo en el crecimiento económico y una mayor desaceleración en la inflación de México, pues obviamente esto podría irse incluso hacia el 8%, ¿no? Pero siendo así como que positivos y realistas, es probable que termine en el 8.5%. A diferencia de México, Estados Unidos se espera que sea mucho más cauteloso con los recortes en la tasa de interés, sobre todo porque si bien los aranceles que está poniendo Estados Unidos, pues sí implican que la economía de México se puede deteriorar mucho más. Este deterioro llevaría a que la inflación mexicana, como les decía, se desacelere más rápido. Y a diferencia de México, de lo que podría haber México, Estados Unidos podría haber inflaciones mucho más altas, ¿no? El hecho de que los precios sean más altos en ese país podría llevar incluso a que, digo, ahorita la inflación de Estados Unidos esté en alrededor del 3%, podría llevar en el peor de los casos a un repunte y que se vaya a 3.5%, y eso es negativo, ¿no? Sobre todo porque también los aranceles de Estados Unidos pueden causar que haya pues no solo una desaceleración económica, también una caída del PIB. Por ahí la Fed de Atlanta hace un rato sacó sus expectativas de crecimiento económico, y de hecho también esperan que este primer trimestre del año la economía de Estados Unidos muestre una contracción de 1.8%, que sería una contracción, de ser así, sería una contracción superior a la contracción que tendría el PIB de México, ¿no? Ellos también tienen muchos riesgos. Entonces, a diferencia de México, Estados Unidos sí podría enfrentar un escenario de estanflación, que haría que la Reserva Federal mantenga su tasa más alta. Por eso es que esperaríamos que a lo mejor den uno o dos recortes también a la tasa de interés,
este año, que pudiera terminar la parte alta en 4% o incluso en 4,25%, si es que la inflación en Estados Unidos, por todo este tema de los aranceles, pues repunta, ¿no? Y bueno, por el caso del tipo de cambio, pues ya hemos visto todos que ha sido también como una locura, ¿no? O sea, primero cuando en febrero se fue al 21, 29 y luego se volvió casi al 21 a inicios de marzo y ahorita estamos cotizando como que en calma porque pues Trump o los comentarios de Trump no han sido tan insidiosos o así como que tan malos en contra de México, ¿no? Porque como les mencionaba, la estrategia de México ha sido como que esperar a ver qué sucede para el 2 de abril y ahí pues esperar a ver, ¿no? ¿Qué onda, no? Y de hecho el día de ayer o el lunes por ahí Trump dijo que pues va a ser como que buena onda con los países que han sido como buena onda con ellos, ¿no? Entonces, el 2 de abril, de hecho, podríamos ver qué sucede, si son buena onda con nosotros y nosotros tampoco les imponemos aranceles o hay alguna medida por ahí que le moleste a Trump, podríamos incluso ver que el tipo de cambio pues se vaya más cerca de los 20 pesos por dólar, que cotice incluso debajo de esos niveles, pero si la relación comercial pues se deteriora, que sea muy agresivo en contra de México y México se vea obligado en ser agresivo también, obviamente, pues esto no podría suceder, aumentaría la aversión al riesgo y eso se vería reflejado en una depreciación del peso, inclusive, digo, podría ser arriba de los 21 pesos por dólar, ya no se ve, como les decía, porque todo parece ser que todos los comentarios de Trump han sido muy conciliadores con México y también los de México. Entonces, a lo mejor irnos muy por encima de los 21, pues no sería como tanto un problema. Y pues bueno, creo que me quedan 2 minutos. Muchas gracias, Ana, por los datos. Excelente exposición. Tenemos una pregunta por lo pronto, pero invitamos a todas las personas a que nos hagan llegar su comentario o pregunta a través del botón de Q&A que está en la parte inferior de sus pantallas. Nos pregunta María Montiel, Ana, dice, la quiebra de varias empresas en los últimos meses es un punto alarmante que puede hacernos pensar en una crisis económica. ¿Considera que el gobierno debería dar una inyección del recurso al sector privado? ¿Qué podemos concluir de esas quiebras? Pues al final del día, yo creo que el sector privado, digo, el sector, o sea, público hacia el privado, ahí son temas políticos que no me gusta meterme tanto porque al final del día, pues sabemos que el gobierno tiene como que su línea ¿sabes? La cuarta transformación y vamos a apoyar a quienes menos tienen, etcétera, etcétera. Sí es algo alarmante, como les decía, yo sí creo que estamos ya en una recesión, pero no se ha visto tampoco, si vemos los datos de empleo y así, no se ha visto una destrucción masiva de empleos, no como se vio en la pandemia y no como se vio, por ejemplo, la última recesión pues fuerte o crisis fuerte que tuvimos fue en el 2008, 2009, cuando fue todo este tema de los subprimes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pareciera ser que todo está controlado, que no se va a ir hacia el resto de la economía y que si bien, como les digo, sí podríamos estar en una recesión, podría pasar que la superemos siempre y cuando pues siga habiendo inversión en México, inversión extranjera y no sea como que este tema de que Trump se nos aloque, ¿no? Sí, que justo platicábamos con Ángel Zamarrón de base acá en Tijuana, que sobre el comentario medio chusco incluso de Trump, ¿no? Que decía, híjole, me da pena aplicarles Sí, aranceles. Y como que eso, como lo que nos da una expectativa no tan negativa, ¿no? Digamos, no así positiva, es. pero menos no, o de menos no tan negativa. Y a propósito, preguntan ahorita si existe un riesgo de que el tipo de cambio se dispare después del 2 de abril. Pues, como decías ahorita, pues depende mucho de ello, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí, sí, las cosas que yo creo que van a ser conciliadoras. O sea, hasta ahorita hemos visto que Trump y este Brad, como que todo pareciera indicar que se han entendido bastante bien. Y si las cosas no se complican, porque como les decía, México tampoco tiene mucho de dónde, en la parte de aranceles. México tampoco tiene mucha manera de cómo decirles, que te voy a poner también aranceles,
porque Ujú, el PIB de Estados Unidos solo representa, o sea, de lo que exporta México es uno, o sea, no es nada de su economía. Entonces, por eso también yo creo que se han visto así como que más conciliadores a la hora de negociar. Con Trump y con Estados Unidos. Entonces, yo pensaría que van a seguir en una línea como pues vamos a hacer buena onda, y inclusive si eso sucede y Trump así como que diga, ay, somos ya amiguis, pues yo creo que ujú. incluso se podría bajar de manera sostenida de los 20 pesos por dólar, ¿no? Pero como te digo, o sea, al final, pues es que Trump o sea, hay que estar atentos a lo que hace Trump, porque ese hombre, digo, aquí entre, así como de amigos, es medio bipolar, ¿no? Entonces no sabemos mañana qué va a decir. Muy bien. Y también pregunta otra persona que está como anónimo. Dice, tenía pensado hacer una inversión en Tijuana, pero tengo muchas dudas por todas estas cosas. Dice, ¿sería bueno hacerlo o mejor me espero? Ya una asesoría personalizada aquí Sí, al anónimo. así es, aquí con Ángel, que es el que está en Tijuana. Mira, yo creo que al final del día todos tenemos que medir nuestros riesgos, ¿no? Por eso es que todo este tema de coberturas, en el caso del tipo de cambio, las coberturas del tipo de cambio, que también hay coberturas en tasas de interés y hay muchos otros productos que Ángel pues los conoce mucho mejor, tendrías que medir tus riesgos, ¿no? Evidentemente, inclusive aunque estuviéramos en un escenario súper optimista y así como que estuviera lloviendo maná del cielo, tendrías que medir cuáles son tus riesgos y hasta qué punto estás dispuesto de arriesgarte, ¿no? O sea, también hay mucho potencial en México en el hecho de que, como decía, pues Trump está haciendo buena onda, todo parece indicar que va a ser buena onda, y que Ujú. se va a enfocar en pues atacar, por así, entre comillas, a Europa, a China, o sea, de ellos sí no es nada amigo, ¿no? Entonces, el hecho de que, o sea, suena bien feo, pero como decía mi abuelito, ¿no? Los males de uno, las tragedias de uno son las cosas positivas de otros, por así decirlo. O cada quien cuenta cómo le fue en la feria, ¿no? Así es. Dice otra persona, digo, te comentaron excelentes comentarios acerca de manufactura en el sector automotriz, pero ¿cómo aprecias el impacto en el sector agrícola? O sea, al final del día somos la comida de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo no creo que nos pongan aranceles, en nada de comida. Sabemos que Estados Unidos, tiene ahorita desabasto de huevos, por ejemplo, y es altamente probable que si Trump sigue molestando a otros países, puedan seguir teniendo más problemas de desabasto en otros alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que para el sector agrícola pues es un buen escenario, ¿no? Siempre van a tener que comer, digo, a menos que Estados Unidos caiga en una super recesión horrible, donde se ve que haya una contracción incluso o sea, en la alimentación, que empiecen a dejar de consumir alimentos, que es lo más básico. Yo creo que va a estar muy bien, o sea, ese sector en general, porque somos, pues, así como Ucrania en su tiempo fue el granero de Europa, nosotros somos el granero y ¿sabes? La granja de tomates y de aguacates y de todo eso de Estados Unidos. Muy bien. ¿Y a qué otra persona anónimo? Digo, las dos personas anónimas los invitamos a que nos contacten para darles los datos de Ángel o de Ana para que podamos continuar y resolver estos comentarios, pero pregunta, ¿podrían compartir alguna recomendación de algún instrumento financiero que de alguna forma ayude a mitigar posibles pérdidas? Ahí el experto es Ángel, tendría así que, porque todo va a depender de la estructura de tu empresa, ¿no? O sea, vaya, si no sabemos a qué te dedicas y cuáles son tus riesgos, pero sí, si quieres, que Ángel ponga ahí, sus datos, Sí, para que, o tú los tienes, para que puedan, pues comunicarse con Ángel y que ya les dé una asesoría mucho más, así, fija, ¿no? A lo que deben hacer. muy bien. Y ya puso su correo electrónico Ángel para que lo contacten las dos personas que estaban buscando recomendaciones o que están buscando recomendaciones. Y si hay otras personas que tengan esas mismas inquietudes u otras, pues adelante para que contacten a Ángel por correo electrónico. Eh, bueno, se está habiendo más preguntas, pero vamos a concluir con una.
Dice, ¿cuál es el panorama general para las empresas chinas que se instalaron en México por el nearshoring? Yo creo que al final del día, digo, Trump también ha amenazado que les va a poner aranceles, cosas del 100% y cosas así. Yo no creo que vaya a suceder eso siempre y cuando se ajusten al TEMEC, ¿no? O sea, sí siento que se ha olvidado un poco de esos temas y como que está haciendo que todo se cuadre al TEMEC. Hay que ver más adelante, pero por ahora pareciera indicar que ya no, o sea, sea, ya no están de foco a Donald Trump, ¿no? Muy bien. Pues Ana, muchas gracias por la transmisión del día de hoy. Nos vemos el siguiente mes. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a estar atentos, como siempre, a nuestras redes sociales y otros canales de comunicación. También los invito a que escuchen el nuevo episodio de nuestro podcast Radio Incomex, que se llama Un nuevo orden comercial con Trump, o un nuevo orden comercial con Trump como interrogante, con Roberto Zapata, quien fue representante de México en la Organización Mundial de Comercio. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Muchas gracias nuevamente, Ana, por estar acá. Gracias a Banco Base por la colaboración y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.